Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En este día, hoy yo quiero hablarles acerca de los muertos. Es un tema, ¿verdad?, un poco lúgubre, pero es algo que ocurre a todas las vidas. Todos los seres vivos algún día tenemos que partir de esta tierra, tenemos que ser transformados, descompuestos, ¿verdad? Y quiero establecer una diferencia en lo que tiene que ver con la muerte espiritual y la muerte física. Quiero que atiendan bien a raíz de que la tradición celebró este día 2 de noviembre, el Día de los Muertos, y lamentamos mucho que celebrando el Día de los Muertos en una ciudad murieron más de 150 personas celebrando, que le dicen también el Día de Brujas, esas cosas. Las tradiciones, amados, son cosas muy peligrosas para los seres humanos porque se envuelven en temas espirituales que la gente no conoce, la gente ignora. En muchas religiones ignoran que los demonios se mueven en los aires. Si no hubiese sido así, Jesucristo no libera al endemoniado gadareno, no libera a esta hija de la mujer sirofenicia, gente que estaban endemoniadas. Bíblicamente está demostrado, hasta en la iglesia había una persona endemoniada y el Señor la liberó. Entonces hay muchas iglesias que están muertas, tienen los miembros llenos de toda malicia, de todo pecado, envuelto en situaciones terribles. Y no reflexionan en que la gente hay que darle vida, que la gente tiene que venir a tener vida en Cristo. Como siempre, quiero leerle algunos versículos que tienen que ver con el tema, y para ello quiero primero leer Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 6. Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La gente no entiende esto y la gente vive llevándole flores a los muertos. La gente vive invocándolo, creyendo que van a venir y le van a hablar, y entonces abren una ventana a los demonios que Satanás tiene en los aires dirigiendo, haciendo que la gente se le metan malos pensamientos, se maten unos con otros. Entonces la gente no entiende que el familiar que se fue, el amigo que se fue. Claramente la Biblia establece que ya no tiene memoria, que ya no tiene forma de escuchar nada, ni de hablar nada, ni de darle respuesta a nada. Nosotros sí entendemos, ¿verdad?, que hay una pena, un dolor, pero eso bíblicamente lo que tenemos que hacer es consolarnos con el amor de Dios por la partida. A la gente que más se involucra en buscar respuesta en los muertos es la que menos conoce la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra del Señor, usted sabe para dónde va, usted sabe su destino, ¿verdad? Entonces usted no va a estar buscando respuesta a sus inquietudes espirituales en tradiciones, en hechicería, en falsas religiones, sino que se va a ir a la fuente que es la Biblia. Entonces también el Salmo 88:10 dice: manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. Esto es el salmista le está diciendo al Señor: tú le vas a manifestar tus maravillas a los muertos, porque los muertos nada saben, nada ven, nada van a ver de las cosas que Dios hace. Y se levantarán los muertos para alabarte. David estaba queriendo que Dios le diera vida, que le diera larga vida para él poder alabarle, porque él sabía que después de muerto no iba a poder hacer nada de eso. Entonces nosotros, amados, tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos en la vida, que estamos aquí para adorar a Dios, para ser agradecidos de Dios, para tener una comunión, una amistad con Dios, que Él pueda escucharnos y que pueda darnos respuesta a las cosas que Él nos da, a las cosas que nosotros le pedimos, que Él pueda darnos respuesta, y a las que Él nos da, nosotros darles gracias. Es importante, mis amados, que nosotros tengamos bien pendiente que mientras estemos en esta vida,
nuestra obligación, nuestro deber es tener una comunicación, una amistad directa con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre hermano que dio la vida, que vertió su sangre para darnos vida eterna. Dice Jeremías 22:10, no lloréis al muerto, ni de él os acondoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. ¿Qué te quiere decir este pasaje del profeta Jeremías? Te está diciendo, tú no vas a poder consolarlo al muerto, tú no vas a poder hacer nada por él. Tú está bien, tú lo lloras, pero es porque él se va y no va a tener lo que tenía, no va a ver lo que veía. Es algo interesantísimo esto, mis amados. Él no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Entonces, por eso usted puede lamentarse, pero esto es en el antiguo pacto, que hay este lamento. Cuando estamos en el nuevo pacto, mis amados, vamos a ver que morir es ganancia, dice el apóstol Pablo, pero es porque ya hay una comprensión de lo que significa, de lo que representa la vida eterna. Ya sabemos para dónde vamos, ya sabemos que si estamos bien delante del Señor, si hemos obedecido al Señor, si le hemos entregado nuestra vida, Él va a decirnos, ven buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Y lo que hemos experimentado gozo en la vida cristiana, lo que hemos sentido la presencia de Dios, nos imaginamos lo grandioso que debe ser estar en el Señor, ya en el Espíritu de manera definitiva. Y dice 1 Corintios 15:29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. Hay gente, amado, que no creía en la resurrección en el pueblo judío. Los saduceos no creían que los muertos resucitaban. Había una lucha teórica, religiosa, teológica en los primeros cristianos, y había unos que decían, no, los muertos no resucitan. Entonces decía, bueno, entonces tú te bautizas en el nombre de los muertos. En ninguna manera los muertos resucitan. Entonces, ¿por qué te bautizas en nombre de los muertos? Porque ellos se bautizaban en memoria de los muertos. Entonces, amado, mire, el muerto nada sabe. El muerto, nosotros no tenemos nada que ver con ello. El muerto se fue a donde Dios lo llevó. Se fue a su tranquilidad. Jamás va a volver a esta tierra. Cuando usted invoca a sus muertos y aparece alguien que supuestamente el muerto le entra y habla con la voz de su pariente, amado, son los demonios que se están manifestando. Son los demonios que entran en el cuerpo de esa persona, lo poseen, y ellos tienen cierto conocimiento del mundo espiritual. Y si usted se alía a ellos, y si usted le obedece a ellos, si usted lo busca a ellos, ellos van a hacer las cosas que usted le pida. Pero acuérdese que usted está viviendo en ese inframundo. Usted está viviendo en un mundo contrario a Dios. Usted está viviendo al servicio de Satanás. Entonces, hay una diferencia en el que le sirve a Dios y sabe que los muertos nada saben, que los muertos no hay que buscarlo, que la única relación de nosotros espiritual, ¿verdad?, es con el Espíritu Santo, que nos posee y nos llena de su paz, nos llena de su amor y nos enseña a ser personas correctas, personas que hacen la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que aprender esa diferencia. O le servimos a Satanás o le servimos al Señor. O buscamos la presencia del Espíritu Santo y aspiramos a vivir una vida en gozo y paz en la presencia de Dios, con esperanza de vida eterna, o vivimos involucrados en la magia negra, en la hechicería, en la adoración de ídolos, en la adoración de imagen, invocando los muertos. El que invoca a los muertos está invocando demonios, mis amados. Y vemos Mateo capítulo 8, versículo 22, el apóstol narra que Jesús le dijo a alguien, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Había alguien que le estaba diciendo a Jesús, Jesús le dijo, sígueme, y él le dijo, no, déjeme que yo entierre a mi padre. Y entonces Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, sígueme, o sea, no te vayas a entretener
con los muertos. Aquí se está refiriendo ya a los muertos espirituales. La gente, amado, que no tiene a Cristo está muerto, porque Cristo es la resurrección y la vida. Jesucristo es el pan de vida. Y aunque usted esté muerto espiritualmente, si deja que Cristo entre en su vida, vivirá. Eso es lo que el Señor promete. Entonces, este discípulo quería seguir a Jesús, pero le dice, no, déjame ir a enterrar a mi muerto, a mi padre. Parece que el padre no había muerto aún, porque si él andaba ahí detrás de Cristo, quizá el padre no estaba endureciéndose en una cama. Es probable que se tratara de que su padre estaba ya anciano y él quería esperar que se muriera para enterrarlo, para entonces seguir a Cristo. Entonces Cristo le dice, no, en ninguna manera. Deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme tú. Deja que los otros que están ahí con él, aunque no sean familia, lo van a enterrar si se muere. Pero ven tú y sígueme y empieza a llevar esta obra que yo estoy llevando. No te entretenga con los muertos. También Mateo, en el capítulo 22, versículo 32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amado, Dios no es un Dios de muertos. El que no tiene a Dios está muerto. El que está apartado de Dios está muerto. Dios no tiene ninguna relación positiva con ese que no conoce a Dios, que no anda con Dios, que no le obedece a Dios. Dios tiene una relación y es el Dios de los vivos, de los que han decidido seguir a Cristo y estar vivo en la presencia del Señor. Estar vivo en este cuerpo humano, pero alabando a Dios, acercándose a Dios, obedeciéndole a Dios, buscando su presencia, buscando obedecer su palabra permanentemente. Entonces, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de todos los profetas que están vivos, amados, porque aunque murieron, como estuvieron en la presencia de Dios, como estuvieron en la obediencia de Dios, están en la presencia de Dios en el mundo espiritual que nosotros no conocemos. Entonces nosotros tenemos que procurar, mis amados, ser parte de ese remanente, de ese rebaño que está vivo delante de la presencia del Señor, para que Él sea nuestro Dios. Los que no están en Dios están muertos. Los que no han recibido a Cristo en sus corazones están muertos, aunque aparentemente estén vivos. Usted lo puede ver, que caminan, que comen, que beben, que duermen, pero están muertos en sus delitos y pecados. En sus delitos y pecados están muertos. Lucas capítulo 15 versículo 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Este es el pasaje en el que el hijo pródigo regresa después de haberse apartado del padre, después de haberse descarriado, de haberse ido a la calle y haber gastado los bienes que el padre le dio porque él se lo exigió. Dice que estaba muerto. Mi hijo era muerto y ha revivido. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, usted pasa de muerte a vida, usted revive. Usted estaba perdido y Dios lo encontró. ¿Por qué? Porque no es un don nuestro, es un don de Dios. Nosotros no podemos venir a Dios si Dios no nos trae. Todo lo que Dios nos ha dado la oportunidad de venir a Cristo, es Él que nos escoge y nos trae y nos lleva a Cristo. Lo único que nosotros debemos tener es la voluntad. Cuando Él nos llama, cuando se nos predica la palabra, que nosotros podamos atenderla, comprenderla y decirle, sí, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero pasar de ser un muerto a ser vivo, de ser un hijo creado, de ser una criatura, a ser un hijo tuyo, para tener los derechos
que tiene un hijo para tener los derechos a adorarte, para tener los derechos a clamarte a ti en mi día de angustia, para tener los derechos a pedirte cuando tenga necesidad. Entonces, cuando tú pasas a ser hijo, tú pasas a tener vida. Y Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Oh, alabado sea el nombre del Señor. El Padre levanta a los muertos. El Padre es el que hace todo, mis amados. El Padre es el que mueve los tamos que están en el viento, los tamos que están en el espacio, todo el Señor, las estrellas. Él es el que le da la luz. Entonces, amado, Él es quien nos da vida. Así como el Padre le da vida a los muertos, te trae al camino y te da vida, así el Hijo le da vida a quien Él quiere. ¿Saben por qué? Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno son. La voluntad del Padre es la voluntad del Hijo y la voluntad del Hijo es la voluntad del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estamos apartados del Señor, cuando vivimos la vida como nosotros queremos vivirla, en nuestros placeres y deleites, cuando estamos haciendo lo que a nosotros nos place, lo que nos da la gana, cuando estamos en desobediencia a Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos a Cristo hallamos vida y tenemos una esperanza de vida eterna y de resurrección. Entonces tenemos que reconocer que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, si es que queremos que el Señor obre el milagro de la salvación en nuestras vidas. Hechos capítulo 24 versículo 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Amado, hay un juicio que nos espera a todos. El que se considera justo, el que trata de ser justo, el injusto, el impío como el santo, el que procura la santidad como el que vive en sus delitos y pecados. Todos vamos a ver el trono del Rey. Todos estaremos frente al trono del Rey. ¿Para qué? Para ser juzgados. Todos seremos juzgados. Todos estaremos ante el trono de Cristo. Pero ¿sabe qué? Te tengo buena noticia. Si tú aceptas a Cristo en tu vida, en tu corazón y vives conforme a su voluntad, en obediencia a la palabra, tú vas a ir a juicio, pero no para condenación, sino para confirmación de tu salvación. Pero si tú te mantienes en tus delitos y pecados, si tú te mantienes lejos del Señor, entonces tú vas a juicio de condenación eterna. Dice también Romanos 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado, darle muerte al pecado, crucificar nuestra carne, crucificar nuestros deseos en la cruz de Cristo, morir con Cristo. El hombre viejo, el hombre que le gusta satisfacerse a sí mismo, satisfacer sus deseos, y entonces empezar una vida con Cristo, vivos para Cristo, vivos para Dios en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Apocalipsis, el último versículo, 3, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay, amados cristianos, hay iglesias, hay personas que están aparentando, están en una vida de apariencia. La gente lo ve y cree que ellos están en santidad, cree que ellos están haciendo la voluntad de Dios, amado, pero en su oscuridad, en sus momentos donde nadie lo está viendo, donde creen que nadie lo está viendo, están viviendo una vida en pecado, en desobediencia al Señor. Y dice el Señor: yo conozco tus obras.
que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amado, reflexione. Si usted está en medio de una situación pecaminosa, haga un nuevo pacto con Dios. Haga un nuevo pacto con el Señor y trate de reencauzar su vida por la vida de la santidad, amado. Reconcíliese con Dios en esta hora. Reconcíliese, porque quizás la muerte podría llegarle y usted no tener tiempo de nada. La muerte, amado, puede aparecer en cualquier momento y sacarnos de este mundo. Entonces, tenemos no solamente que aparentar que estamos vivos, sino que debemos estar vivos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Padre, si hay algún hermano que ha estado escuchando esta palabra, yo te pido que los bendiga, Señor, de una manera especial. Si ha estado viviendo una vida en falsedad delante de los hermanos, yo te pido, Dios mío, que lo colme de tu gracia, que tú lo llenes de valentía. Dios, dale valor para que puedan reconocer su condición y puedan dejar de ser, Señor, sepulcros blanqueados y puedan ser personas, Dios mío, llenos de tu paz y de tu amor. Glorifícate, Señor, en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén.